Bueno, pues yo creo que lo primero es dar las gracias al Musac y a Araceli por invitarnos. Yo soy Alfredo Puente, soy uno de los integrantes de la Colaborativa, que es un espacio que está en esta ciudad de trabajo compartido, de lo que popularmente se conoce ahora como coworking, y en el que venimos celebrando desde hace más de un año unas sesiones abiertas, generalmente una vez al mes, que se llaman los miércoles abiertos, y que suelen tocar temas que giran en torno a creatividad, a innovación y a tecnología. Nos habíamos propuesto que este miércoles abierto, que es el que cierra la temporada este año, tratase el tema de la distribución del conocimiento en general y de cómo aplicar licencias que van en el ámbito del copyleft, de Creative Commons. Y bueno, pues ahí nadie mejor que los invitados que tenemos hoy. Lo que hemos hecho es dividir esta sesión de los miércoles abiertos en dos jornadas. La primera se celebra hoy, la segunda se celebra, por darle sentido al nombre, el próximo miércoles, día 12, en la Colaborativa, a partir de las 8:30 de la tarde, y en ella contaremos con varios de los profesores del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de León. Varios de ellos han estado haciendo trabajos de investigación sobre licencias Creative Commons, y os invitamos a todos los que tengáis un proyecto que queréis licenciar bajo ese tipo de distribución, de reconocimiento, a que os acerquéis y planteéis las consultas que consideréis necesarias. Javier de la Cueva no hace falta presentarle demasiado, porque probablemente muchos le conocéis a través de las redes sociales. Él es abogado y es un investigador de todo lo que son las relaciones entre derecho y tecnología. Estefan, creo que también le conocéis a través del trabajo que ha realizado Copiad Malditos y de todo el activismo que despliega, pues, en un ámbito que ayer comentaba Javier y que me llamó la atención, y que es eso que la gente de Pirate Bay habla, el activismo on the keyboard y out the keyboard, ¿no? Fanetín, yo creo que está perfectamente a caballo entre los dos. Desde la Colaborativa, queremos sumarnos un poco a todo el reconocimiento del trabajo profesional que se desarrolla en espacios de arte contemporáneo como este, y que creo que es necesario más que nunca preservar y abogar porque pueda mantener su rigor en las mejores condiciones posibles, porque al final son estos espacios los que permiten, de algún modo, llevar aspectos críticos a la sociedad, sin los cuales todos estamos un poco huérfanos. Así que, sin más, os dejo con ellos, y cualquier pregunta que queráis hacer es la manera de trabajar en los miércoles abiertos. Podéis hacerla un poco en cualquier momento y buscando que haya cierta relación horizontal entre el público y la gente que presenta su trabajo. Gracias. Muchas gracias. ¿Esto se oye o no? Malamente, ¿no? Este funciona. Vamos a sentarnos. Como tú quieras. Bueno. En primer lugar, muchas gracias, Alfredo, por tu introducción. Segundo, gracias a Araceli por la invitación, y además por decirnos que nos trajéramos una chaqueta para estar aquí dentro, porque aquí dentro hace frío. Entonces, la verdad es que teníamos todavía un poco cabeza de verano, y de repente con lo que nos hemos encontrado ha sido con que bendito invierno. A ver, ¿cómo va la presentación? Bueno, pues sí, muchas gracias por tenernos a todos. Hoy hemos tenido un día un poco ajetreado porque veníamos en realidad a dar la charla de licencias, que era lo que nos habían encargado un poco, ¿no? A contaros a la gente, pues, de los museos, ¿no? De la gestión cultural, hablar un poco de Creative Commons, ¿no? Que es el tema en el que nos movemos nosotros un poco. Pero hoy, entre lo que hemos visto aquí y lo que hemos podido hablar con vosotros, ¿no? En los corrillos y en la comida y tal, pues hemos cambiado un poco de idea y hemos cambiado la presentación 3 veces. 3 veces. 3 veces. Y entonces al final nos hemos decidido hacer una cosa un poco más interactiva. Entonces, bueno, queríamos darnos paseo con los micros. De hecho, los micros inalámbricos estos los vamos a alargar ahora porque queremos que esto sea un diálogo. Y entonces hemos cambiado la presentación, hemos hecho otra, que es la que vamos a intentar arrancar ahora, a ver si somos capaces. Y bueno, básicamente queremos que esto sea un poco un diálogo. Vamos a soltar al principio un pequeño ladrillazo así nuestro típico. Esto, sí, eso es. No, a lo mejor si quitas el micrófono solo para... Sí, no, sí, ya está aquí. O sea, estamos aquí, ya estamos vale. Entonces ahora no podemos dar paseos, pero aquí estamos. Entonces, bueno, básicamente, como digo, nosotros veníamos aquí al museo a hablar de licencias. Por otra parte, al final de la presentación
Bueno, primero dos cosas. Javier y yo, prácticamente todo el trabajo que hacemos y todo lo que publicamos es con licencias libres y lo encontraréis en la web, con lo cual todo lo que os vamos a enseñar ahora y la otra presentación que nos curramos estará en internet y al final encontraréis una dirección, un acortador de URL donde la podréis descargar, con lo cual tampoco tenéis que copiar nada y todo lo que os íbamos a contar dispondréis de ellos y además os invitaremos a que cuando paséis por Madrid os daremos una charla de licencias, que era lo prometido y que lamentablemente hoy no va a ser por cuestiones de rabiosa actualidad. No, y además a estas horas hablar de licencias libres y hablar de propiedad intelectual es la cosa más aburrida del mundo, con lo cual hemos decidido que no podemos fastidiar al escenario. O sea, vamos a ver, muchas gracias por estar aquí, porque a estas horas ya la gente lo que quiere es irse a su casa, sobre todo un día como hoy. Así que vamos a quitarnos el tostón de la propiedad intelectual y lo que vamos a hacer es vamos a hablar de temas muy prácticos y temas muy concretos y sobre todo de un hack que en su momento hizo Estefan, como veremos, que es cómo se colgó en televisión española un documental que fue pagado por fondos públicos para que todos los españolitos de a pie lo pudiéramos descargar, incluso gente de fuera de España. Y ese es uno de los problemas que antes se ha mencionado aquí, que también tienen los museos, con lo cual la práctica que ya ha realizado Estefan con sus trabajos es una práctica de la cual yo creo que nos podemos enriquecer todos. Entonces, en lugar de hablar de la teoría de las 6 Creative Commons, que yo creo que además estaría a un nivel muy básico, porque la gente que aquí ya conoce muy bien las teorías sobre las Creative Commons, es mucho mejor y mucho más interesante hablar de determinados aspectos que nos puedan interesar, yo creo que de la vida cotidiana nuestra, ¿no? Sí, lo que pasa es que antes de eso, antes de empezar con este tema, yo creo que nos vemos obligados también a hablar de un tema que también quizás ha estado sobrevolando un poco la jornada esta, y la verdad que lleva sobrevolando nuestro país y atacándonos y picoteándonos también un tema, o sea, a todos nosotros y a la gente de la cultura especialmente. Nosotros, la gente antisistema, solemos leer mucho el librito este que hemos retratado aquí, y en concreto la cita esta maravillosa, o sea, el artículo 44.1, que no hemos podido dejar de reproducir aquí, que habla de cosas que son poderes públicos y de tutelar el acceso a la cultura y a las que todos tenemos derecho, ¿no? También aquí hay una serie de temas que he puesto para que los leamos entre todos y simplemente en silencio reflexionemos. Somos gente de la cultura. Yo creo que aquí hay mucha gente que manejáis dinero público o lo que quede dinero público. Incluso algunos sois gentes que decidís dónde va dinero público. Sí, habría que matizar que es gente que maneja honradamente el dinero público. Sí, bueno, claro. Yo parto del punto de partida de eso, claro. Exacto. Si no, no. Pero bueno, entonces básicamente simplemente queríamos aprovechar la posibilidad que tenemos aquí, que nos tenéis que escuchar porque tal, y simplemente pues mostrar esto, ¿no? Estos son otros libros también que son muy de referencia para nosotros los antisistemas, ¿verdad, Javier? Exacto, sí, efectivamente. Porque además hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de antisistemas, queremos presentar a dos de los grandes antisistemas que han existido. Estos señores son Copérnico y son Galileo. Estos son de los grandes antisistemas, porque aquel sistema que había, que el hombre era el centro del universo, pues hubo de cambiarlo y entonces se dijo, mire, es que ya nosotros no somos como muy el centro, y entonces aquellos antisistemas que lucharon contra la Iglesia Católica, que era la teología imperante y la metafísica imperante, resulta que fueron al final los que nos dijeron por dónde tenía que ir parte del pensamiento. Como los grandes antisistemas, también Copérnico y Galileo, pues fueron la Ilustración. Con lo cual, si en algo estamos nosotros actualmente, estamos en una pugna por el lenguaje. Y esta pugna por el lenguaje, esta lucha por el lenguaje, es una de las cuestiones más cotidianas que nosotros tenemos. ¿Que nos llaman radicales? Bueno, pues lo que hay que pensar es que los primeros que fueron radicales precisamente fueron aquellos que era un partido político, el partido político radical, que lo que se fundamentaba era en que buscaba el voto universal, o sea, buscaba el voto de las mujeres, con lo cual propiamente ser radical significa pensar que la mujer también tiene derecho a voto, ir a la raíz. Y los grandes antisistemas, aquí tenemos estos dos. Y vamos a poner también aquí una foto de Ada Colau, pero no hemos encontrado ninguna en blanco y negro, así que, bueno, podemos seguir. Bueno, pues como íbamos diciendo, entramos ya un poco en el cotarro. Hoy hemos oído cosas, hemos ido también tuitando un poco, entonces hemos oído, pues como el señor del Museo del Prado decía, que hay que compartir bases de datos, que tenemos que abrirnos, que pasaremos por ahí queramos o no, lo cual a mí me ha emocionado mucho porque creo que ha comprendido un poco la naturaleza de Internet, y es que, quieran ustedes o no, señores de los museos, los niños de 15 años copian, descargan y eso va a pasar, o sea que es importante, ¿no?
Sí, y además hay una cuestión. A mis alumnos, que son gente que estudia grado de creación musical, a todos les pregunto, son chavales de 18, 19 años, ¿qué preferís estar en el top manta o no preferís estar en el top manta? Y todos por unanimidad desean absolutamente estar en el top manta y saben que si no están en el top manta lo que son unos fracasados. Y esto lo unimos con un artículo que antes de ayer hizo 5 años exactos, que lo publicó Paul Krugman en el New York Times. Un artículo se puede buscar en Google, que es Books, Bits and Bands. Y entonces dice que todo lo que pueda ser digitalizable va a ser digitalizado. Y luego lo que tendremos que mirar es saber de dónde económicamente obtenemos los rendimientos. Con lo cual, la digitalización es el lenguaje que nosotros, o el formato que nosotros tenemos en el siglo XXI. Después hablaremos de digitalizar también con el ejemplo del Museo del Prado, ¿no? De hecho, en el caso del top manta y en el hecho de los creadores culturales, yo me dedico a hacer películas, o sea, yo soy un creador cultural, me preocupo de qué vivir, pero también opino exactamente eso, que solo hay una cosa en el mundo que es peor que estar en el top manta, y es no estar en el top manta. Si no estás en el top manta eres irrelevante, con lo cual no existes, con lo cual tienes un problema. Si estás en el top manta tienes otros problemas, pero ya existes, o sea que hay que estar en el top manta. Pero bueno, seguimos. Aquí, bueno, otra conversación que hemos tenido. Y bueno, y aquí ya empezamos. Entonces, la sesión que hoy, como nos planteado, la hemos planteado como una especie de partido de ping-pong, con lo cual tenemos aquí los 2 micros inalámbricos, que se lo vamos a dar ahora después a determinadas personas. Y aquí se trata de contestar. Además, vamos a intentar como crear silencios incómodos. Y aquí no sale nadie hasta que hablemos. O sea, que ese es un poco el planteamiento, ¿no? Sí, amigos, se acabó la democracia horizontal. O sea, bienvenidos aquí. Así funciona esto. Estamos un poquito más altos sentados. Todo el mundo lo conoce. Pero bueno, pero antes de eso, bueno, o sea, queremos que sea un diálogo y por favor participad, que yo creo que va a ser pues beneficioso para todos y, bueno, confiad un poco en nosotros. Yo creo que espero que funcione la dinámica, pero creemos que va a ser interesante. Antes de eso, como decía Javier, queríamos contaros un poco también la experiencia que hemos tenido nosotros, también cómo Javier y yo nos hemos conocido, hemos empezado a trabajar juntos y cómo conseguimos un poco el hackeo ese de conseguir un poco lo que nosotros entendemos que quizá vosotros en vuestras instituciones tendríais que tirar por ahí, ¿no? Que es conseguir en ese mundo de lo público, en ese mundo del dinero público, trabajar con estas licencias libres, conseguir que toda esa cultura que se genera con ese dinero público revierta ante la sociedad. Nosotros entendemos que eso se hace mediante estas licencias libres, mediante ese devolver al procomún, ¿no? Y entonces vamos a contar muy brevemente un poquito la experiencia que tuvimos en la producción de esta película y cómo conseguimos que a día de hoy este documental sea la única producción de televisión española que tiene una licencia Creative Commons y el único contenido que hay en la web de Televisión Española que tú puedes descargarte y llevarte. Televisión Española a día de hoy, como todas las televisiones, tiene su parte web grande, con su parte web donde tú puedes todos los contenidos, los podcasts, no sé qué, no sé cuánto, pero, por ejemplo, todo el contenido audiovisual, todas las series tal, están durante un periodo de 15 días, tú las das, no sé cuánto y tal, pero hay un botón naranja, que es el de esta película, que tú lo das y te lo descargas y te lo llevas, y no tiene DRM y no son 15 días, no, te lo coges y te lo llevas, y además si quieres lo remezclas y haces cosas de esas, como es normal, porque esta película se ha coproducido con dinero de todos ustedes, con el dinero de su IBI, sus IVAs, su IRPF y sus cosas, ¿no? Bueno, entonces es un poco la experiencia que tuvimos, ¿no? Y ahí es cuando nos conocimos, Estefan y yo. Nos conocíamos de cuestiones anteriores, pero ahí es donde trabajamos conjuntamente. Un buen día me llama y me dice, mira, que quiero hacer un documental que se llama Copiad Malditos, que no sé cómo va a ser el documental, porque la historia del documental va a ser cómo puedo yo poner este documental colgado online para que desde ahí yo, pues cualquier persona lo pueda descargar. Entonces, no sé. Cuando empieza a hacer el documental, dice, no sé si voy a lograr. Entonces empieza a rodar el documental y, claro, no tiene absolutamente ni idea de cómo va a ser el final del documental. Entonces, el propio documental es la historia de cómo se rueda el documental. Sí, le voy a poner ahora un pequeño extracto del documental de 3 minutos, que fue el primer encuentro que tuve yo con Javier, donde es una situación real, en el sentido que yo como cineasta iba a consultarle a él como abogado, le exponía la problemática del documental y él me devolvía en forma de un gráfico cuál era la problemática en torno a la propiedad intelectual de lo que yo quería hacer, que era una cosa tan alucinante como lo que hacen todos nuestros sobrinitos todos los días, que es subir un vídeo a Internet. ¿Qué diferencia había? Que no era que yo estaba en una discoteca y hacía un vídeo y lo subía al YouTube con mi smartphone, sino que yo quería hacerlo con todos los papeles. O sea, hacer un documental, que en este caso era una coproducción de mi productora con una televisión pública, y subirla a una página de Internet donde todo el mundo pudiera disfrutar de ella sin generar ningún coste de propiedad intelectual. Claro. O sea, el gesto más mundano del mundo, pero con todos los papeles. Claro. A mí me era absolutamente imposible explicarlo de una manera verbal, con lo cual lo que hice fue utilicé lo que se utiliza en lenguaje de programación para hacer flujos de información, que es el lenguaje unificado, el UML language. Entonces, el lenguaje unificado de modelado. Entonces, tuve que hacer un gráfico de esa naturaleza porque Esto no suena.
No suena. Tuve que hacer un gráfico de esta naturaleza porque si no me era absolutamente imposible yo también visualizarlo de la complejidad del problema con el que nos hallábamos. Yo, amigos, no he pasado más pesadilla que haciendo esto. Ahora vais a ver. Así que son 3 minutos, os lo pongo. Para decidir una licencia en concreto, conocer los detalles del proceso, volvemos a Madrid. A consultar a Javier de la Cueva, abogado experto en propiedad intelectual. Pues Javier, venimos de ver a Ignacio Labastida, de Creative Commons España, que nos está explicando los tipos de licencias alternativas que hay. Sí. Porque nosotros tenemos la intención de... ¿Qué le llamamos alternativas? Es verdad. Tienes razón. Pues otro tipo de licencias menos usuales, quizás, Sí. que el copyright. Y nosotros la intención que tenemos es, nuestro documental, poder colgarlo en Internet y que todo el mundo tenga acceso a él. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Te comento, yo ya he visto el contrato que tenéis vosotros y entonces lo que te voy a dar son unos parámetros generales. Estos parámetros generales yo creo que mejor te los dibujo, porque la verdad es que es un tema que se entiende mejor con un gráfico. Mira, nosotros vamos a partir de aquí, ¿vale? Que este es el inicio. Y el inicio es que vosotros tenéis un contrato entre la productora, que sois vosotros, y Radio Televisión Española. Primero tenemos que analizar si vuestro contrato os permite colgarlo en Internet. ¿Vale? Porque claro, no solamente estáis grabando, sino que también tenéis gráficos, tenéis imágenes, tenéis personas que son las que están entrevistadas, pondréis una música, supongo, al documental, tenéis los derechos también del guionista y tenéis también los derechos del realizador. Y luego pues los derechos vuestros como productora. Entonces, bueno, pues los derechos como productora son los que estamos analizando, pero vamos a ver. Yo no pinto así de Javier rápido, nos explica el laberinto legal que suponen los distintos derechos en una producción audiovisual. Nos habla de derechos de autor y derechos de imagen. También de lo relativo a la coproducción y sus derechos de explotación. Nos cuenta todo lo que tenemos que hacer para poder colgar la película en Internet. Tenemos que firmar un contrato de cesión de derechos con todas las personas que generan derechos de autor, como el guionista, director, músico, grafista. En ese contrato tenemos que especificar que el documental se va a licenciar con Creative Commons. Si alguien pertenece a alguna entidad de gestión de derechos como las GAE, se puede complicar la cosa, teniendo que pedir permisos extra. También tenemos que conseguir la autorización para usar la imagen de todas las personas que van a salir en el documental. Y por último, y no menos importante, tenemos que llegar a un acuerdo con Televisión Española, coproductores y copropietarios de la película. Este dibujo representa el camino que tenemos que seguir para poder editar el documental con una licencia copyleft y así poder colgarlo en Internet, para que todo el mundo lo pueda visionar, descargar y copiar libremente. Si conseguimos llegar al sí de la derecha, podremos hacerlo. Pero si acabamos en el no de abajo, no podremos colgarlo en la web. Y ya veremos entonces cómo lo solucionamos. Bueno, así empezó todo. Ya habéis visto cómo me he quedado. He perdido 40 kilos, amigos, haciendo la peliculita. Bueno, pues este gráfico representa un poco todo el workflow legal que ha habido que hacer para hacer este acto tan mundano que es colgar un vídeo en Internet y que se pueda disponer de él sin generar ningún derecho de autor y sin generar ningún coste, ¿no? Perdón, voy a rectificar, Estefan. Generando derechos de autor libres. Bueno, eso mismo. Joder, todavía no he aprendido. Dios mío, otros 40 kilos que hay que perder. Bueno, esta es la representación gráfica que habéis visto en la película. Este es el diagrama que hizo Javier y aquí en el diagrama entonces nos vamos a parar en 3 puntos que vamos a detallaros un poco, tanto desde el punto de vista cinematográfico como el jurídico, cómo fueron las cuestiones. Y nos hemos pensado haceros esto porque antes oímos deciros que vosotros en vuestra tarea como museos tenéis muchas veces problemas de este tipo. Entonces lo hacemos no exactamente para que os desaniméis y os cortéis las venas y perdáis 40 kilos, sino para que os animéis y os deis cuenta de lo importante que es hacer estos contenidos y lo importante que es también, yo creo, Javier, en el proceso, pensarlo desde un momento, porque este es el típico proceso donde, si no lo piensas desde un principio, te puedes encontrar con un problema y te das cuenta que en mitad del proceso, o incluso cuando ya lo has hecho, te vienen los problemas de derechos al final y puedes tener problemas y te puedes encontrar con que a los 6 meses tienes que dejar de usar algún material o bueno. Entonces es importante pensarlo desde el principio, pero bueno, animaros a trabajar con licencias libres y a liberar ese conocimiento, ¿no?
Sí, porque al final no es difícil, pero es que es como siempre, no es difícil, vamos a ver, no es difícil hacer una tortilla de patata, pero para hacer una tortilla de patata bien hay que practicar muchas veces y luego en segundo lugar hay que saber que primero hay que freír las patatas y la cebolla antes de mezclarla con el huevo. O sea, no aquella gente que hace la tortilla de patata metiendo al mismo tiempo el huevo, la cebolla y la patata. Entonces, si ya sabemos cómo se hace y ya sabemos cómo llegar a un determinado punto y sabemos que los derechos que tenemos que tener en juego son, en primer lugar, los derechos de imagen, que es lo que ha ocurrido también aquí hoy, los derechos de imagen de todos los que estamos aquí a efectos del streaming, y luego, en segundo lugar, saber de las obras que nosotros estamos teniendo, quién tiene los derechos, si estamos ante una obra audiovisual y por qué hemos elegido el ejemplo de la obra audiovisual, porque en ella concurren todos los demás derechos que también podemos tener en las otras obras que vosotros podéis tener en los museos. Estamos hablando del sonido, estamos hablando de la imagen, estamos hablando también de una sucesión de imágenes en las cuales también hay imágenes, el derecho de imagen de las personas, con lo cual también en la obra audiovisual tenemos los subtítulos y también tenemos los gráficos. Con lo cual, la obra audiovisual es el compendio y tiene todos los ejemplos de todos los derechos que hay que liberar para poder realizar desde vuestras webs, desde vuestros museos, poder poner a disposición pública todo lo que vosotros tengáis por consideración. Ahora, para ello lo que tenéis que hacer es elegir una serie de permisos que os tienen que dar los autores. En primer lugar, el derecho de su imagen y luego, en segundo lugar, os tienen que dar los permisos, si estamos hablando de la obra audiovisual, tenemos aquí el realizador, el guionista, en la música, que hay tres, el autor, el intérprete y el productor, luego quien hace los gráficos, quién hace la imagen y quién hace los subtítulos. Y luego, posteriormente, si hay alguien que es de la entidad de gestión correspondiente, pues entonces hay un sistema que veremos ahora que se llama el de la autorización singular. Cuando un autor pertenece a una entidad de gestión, lo que hace es le cede a esa entidad de gestión todos sus derechos pasados, presentes y futuros. Y, por tanto, hay que pedirle permiso a la entidad de gestión o pagar a la entidad de gestión, obviamente, para que se puedan utilizar ese tipo de derechos. ¿Qué ocurre? Que también se puede hablar con el autor y decirle, aunque tú pertenezcas a una entidad de gestión, nos puedes conceder una autorización singular. Sí, de hecho, Javier ya adelanta un poco, pero vamos a contar un poco los tres embudos donde nos encontramos nosotros aquí, ¿no? El primero fue el contrato con Televisión Española, ¿no? Yo me acuerdo, este proyecto salió porque había una persona muy especial que iba a lanzar el famoso canal Cultura de Televisión Española, que fue el canal que nunca vio la luz. Se pasaron 2 años montándolo, pero empezaron los recortes y entonces desapareció. Primero iba a ser un canal de la TDT, como los demás, después se quedó en un canal de web y después se quedó en, no sé, en nada, porque creo que nunca fue nada, ¿no? Esta persona, este director del canal Cultura, comisionó este proyecto extraño con todas las características y nosotros le propusimos el que fuera este documental vivo, este experimento autorreflexivo, la licencia, y le pareció bien. Lo que pasa es que durante la producción de este documental, esta persona pues salió de televisión. Entonces, este documental, curiosamente, la persona responsable de este documental no fue la misma la que lo encargó, que la que lo llevó, que la que lo emitió. Entonces, nosotros también aprovechamos mucho ese silencio administrativo para hacer lo que quisimos, lo cual fue magnífico porque nadie supo nada hasta que, o sea, que hicimos un poco lo que quisimos, ¿no? Pero, por otra parte, en Televisión Española nadie sabía nada. Y Televisión Española es un poco como un ministerio, que antes he oído eso algo de un museo grande, también que funcionan como grandes instituciones y tienen partes malas y partes buenas, ¿no? Nosotros en este caso nos permitió mucho hacer lo que quisimos, pero por otra parte tuvimos que hacer una labor de educación bastante grande, ¿no? Y la primera vez que les dijimos allí, o les escribimos, queremos hacer un documental, una producción audiovisual, ¿no? Que es una coproducción como las miles que habéis hecho ustedes, pero con una licencia Creative Commons, la respuesta fue algo así como ¿Creative qué? Y entonces tuvimos que hacer una labor docente, ¿no? De explicarle, mira, esto es lo mismo, pero pum, 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 mandarles documentación, no sé qué. Y al final lo que conseguimos fue, una vez estrenado el documental, firmar el contrato de coproducción, o sea, el teórico contrato sin el cual nosotros no deberíamos haber movido un euro, lo acabamos firmando una vez estrenado el documental y era el contrato normal con una adenda especial que conseguimos hacer, pero bueno, el tema es que lo conseguimos, ¿no? Pero hubo que hacer esa labor docente, con lo cual ya conseguimos, digamos, pasar este primer escollo que hubo aquí, ¿no? Sí, ayudó también mucho el hecho de que los licencias Creative Commons no solamente son unos papelitos, sino que existen ya numerosas resoluciones judiciales que se han obtenido a través de pleitos que un profesor bastante reputado con respecto a propiedad intelectual en su momento se burlaba de que, claro, los pleitos Creative Commons solamente valían para que los bares y para el tema de la música. Y, claro, los que sabíamos realmente la validez de esos contratos era no la cuestión de si lo que estábamos haciendo era que los bares no pagaran las GAE, sino que lo que se estaba haciendo era evidenciar la existencia de una realidad y esa existencia de esa realidad se estaba ya reflejando en las resoluciones judiciales. Esas resoluciones judiciales, cuando vas ya con sentencias en las cuales se cita
a las sentencias Creative Commons y se ve que es un modelo diferente de gestión de derechos, porque no nos equivoquemos, el copyleft, y esto lo tenemos que siempre remarcar, no es un sistema libre de derechos, es un sistema de derechos libres. Vuelvo a repetirlo, no es un sistema libre de derechos, sino que es un sistema en el cual los derechos se conceden, es un sistema de derechos libres. Entonces, esas resoluciones judiciales también ayudaban mucho a vencer cualquier tipo de sorpresa por parte de equipos jurídicos, de instituciones que no estaban acostumbrados a ver este tipo de cosas. Cuando se les contaban, se creían que no existían, cuando ya veían las resoluciones judiciales, estudiaban el asunto y cuando ya conocían que precisamente es un nuevo modelo de propiedad intelectual que proviene nada menos que de las cátedras de Harvard, de las cátedras de Stanford y históricamente de las actuaciones del MIT, que compite con la Caltech en número de premios Nobel, las cosas cambiaban bastante. Entonces, bueno, conseguimos solventar este primer embudo, por decirlo así, ¿no? El segundo fue más sencillo de solucionar, que era el tema de derecho a la propia imagen, ¿no? Que esto es una cosa que en España, la verdad, que no hay mucha cultura de esto, pero en los países sajones, en Estados Unidos, por ejemplo, no existe entrevista de telediario donde al entrevistado no se le hace firmar un contrato de cesión de derechos de imagen. Esto en España no se hace. En España, bueno, todo lo vemos en nuestros telediarios y lo vemos en la calle a diario, donde van las personas con la cámara, graban y esas imágenes se disponen de ellas. Y además las copian de otras televisiones y tal, ¿no? Pero nosotros, como estábamos haciendo este documental con todos los papeles, a cada una de las personas entrevistadas se le daba por firmar un contrato de derecho de cesión de imagen y además se le explicaba especialmente que todas esas imágenes iban a ser puestas en Internet con una licencia que permitía la transformación de la obra. Es más, que su entrevista iba a ser colgada íntegramente, bueno, una serie de cosas especiales, ¿no? Pero la verdad que todo el mundo lo comprendía, le parecía bien y además fue una cosa que se demostró después útil desde el punto de vista también cinematográfico porque, bueno, por dos cosas. Primero, porque yo decidí colgar las entrevistas íntegras que como espectador me parecía interesante porque muchas veces ves un documental y tú ves un tío que habla 15 segundos, cuenta su cosa y te puede parecer interesante tanto el tío como lo que cuenta, pero el documental sigue y está bien, pero a ti te gustaría saber más sobre ese tío. Y ese conocimiento existe. Hay alguien que ha grabado a esa persona, se ha desplazado, ha investigado y ese conocimiento existe. Pero ese conocimiento está en una cinta de vídeo o en unos discos duros almacenados en algún sitio. Bueno, pues ese conocimiento yo quiero liberarlo. Entonces, las 40 horas que hicimos de entrevistas de este documental están todas íntegras, puestas en Internet a disposición de todo el mundo. Y además vino bien porque un documental de este tipo, con estas opiniones tan encontradas en este tema de la propiedad intelectual, que la verdad que la propiedad intelectual parece que es como el aborto, ETA y la propiedad intelectual, son como los temas que... Estuvo muy bien porque cuando se estrenó el documental hubo una serie de ataques furibundos, minoritarios, pero furibundos por parte de algunas industrias culturales, entidades de gestión, Ibercrea, Arcadia Espada, en fin, ¿no? Los amigos de los niños. Y a mí me permitía muy bien decir, mira, está muy bien que a lo mejor no les parezca bien cómo he cortado su entrevista y tal, pero ahí está su entrevista íntegra. Ahí la tienen, referénciela, edítela usted y además el documental permite transformarlo, con lo cual, señores de Ibercrea, cojan el documental, descárguenselo, editen su entrevista, pónganla a su gusto y suban el documental a Internet, que pueden hacerlo. Sí, era además una situación como muy kafkiana, ¿no? Porque los reproches que se le hacían siempre eran unos reproches fundamentados simplemente en determinado tipo de aspectos subjetivos. En un discurso que es monolítico, es un discurso que ya nos lo conocemos desde siempre. Y claro, la respuesta era la siguiente: ahí tiene usted las fuentes, reapropiese usted del contenido y rehaga usted todo el documental. Lo tiene usted a su disposición. Entonces no me cuente historias, no siga usted con siempre estos sistemas mediáticos en los cuales lo que voy a hacer es contar una mentira contando con que lo que no van a hacer es comprobar la veracidad de los datos y simplemente me van a creer por el hecho de ser yo quien soy. Y entonces se podía argumentar en contra, decir, ahí tiene usted todo, cójalo usted, reapropiéselo, cree usted una nueva obra porque se le están permitiendo todos los permisos para que usted lo pueda hacer. Y esto, bueno, fue sencillo desde el punto de vista jurídico. Simplemente Javier pues me hizo un contrato donde además especificamos, yo creo que no haría falta jurídicamente, pero especificamos que iba a ser con Creative Commons para que todo el mundo supiera qué iba a pasar con sus imágenes, que iban a ir a Internet. Todo el mundo nos lo firmó y lo tenemos ahí archivados y bueno, fue simplemente eso, ¿no? Y el tercer punto, pues que fue el más peliagudo y el que determinaba además el destino de lo que iba a ser el documental, pues fue toda esta trayectoria, ¿no? Realmente el hacer el clearance de todos los derechos, de todos los elementos del documental que generaban algún tipo de derecho de autor, ¿no? Que son los que enumeró Javier antes. Exacto. Sí, no había muchos problemas con respecto al derecho del realizador porque era Estefan, no había muchos problemas con el derecho de guionista porque era Estefan, no había muchos problemas con la música, salvo un elemento que ahora veremos,
Y luego tampoco había muchos problemas con los gráficos porque eran míos, los había hecho yo. Y luego la imagen ya lo habíamos visto con respecto al resto de la gente y el tema de los subtítulos, bueno, pues tampoco había ningún problema porque luego posteriormente... bueno, hay que decir también que todas las personas que ha nombrado Javier, excepto el músico, no pertenecemos a ninguna entidad de gestión. Exacto. Lo cual es un poco extraña. Yo no pertenezco a ninguna entidad de gestión, pero por motivos ideológicos, lo cual hace que renuncie a una parte importante de los ingresos que tendría. Claro. Y ahí simplemente yo quisiera hacer una argumentación. Fijaos lo que ha dicho Estefan, al hilo, porque estamos improvisando totalmente. Odiamos estas mesas redondas donde, cuidado, amamos las mesas redondas, quedáis en las cuales estáis 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, pero él y yo odiamos hacerlas. Entonces, él ha dicho, por motivos ideológicos, al final la propiedad intelectual lo que refleja no solamente es una ideología, sino que si vosotros miráis, fijaos atentamente cuando veáis noticias en la prensa, que lo que van a decir es que yo creo en la propiedad intelectual. Cuando yo escucho a alguien decir yo creo en la propiedad intelectual, como es un régimen jurídico de distribución de derechos, inmediatamente lo cambio por yo creo en el sistema de regulación de alcantarillas o en el sistema del reglamento de la circulación de vehículos. Mire usted, yo no tengo creencias sobre el ordenamiento jurídico, yo creo en justicia, yo creo en cuestiones de tipo ético, pero no en regulaciones jurídicas. Bien, ¿qué pasó entonces aquí? Pasó lo siguiente. Nosotros íbamos a hacer esta película. Esta película tenía esta característica experimental. Nosotros somos una microempresa. Esta era nuestra 10ª película o algo así. Llevamos 10 años trabajando con una persona que se llama Alfonso Arias, que es nuestro músico, y queremos seguir trabajando con él. ¿Qué pasa con Alfonso Arias? Alfonso Arias es un músico que es un profesional de la música. Representa al típico músico de España. El tío que se le ocurra, tiene 3 grupos, hace música para documentales, ingresa... o este año ingresó entre 10 y 20.000 euros al mes, como yo. O sea, típica persona de la cultura precaria, como muchos de los que estamos aquí, amigos. ¿Al mes? Perdón, ¿al mes? No, eso es lo de Suiza. Al año, quiero decir. Sobres, al año. O sea, lo que es un trabajador de la cultura, ¿no? Lo que es un trabajador de la cultura. Entonces, espera, yo no quería... Te interrumpo. Sí. Dice la Comisión Nacional de la Competencia en su informe del año 2009 que solamente 400 autores de las GAE se reparten el 75% de los ingresos. Ese es el reparto de los bienes. Dijo Magdalena Vinent, que es la directora general de CEDRO, en unas jornadas en el Escorial en el año, creo recordar, 2006-2007, que solamente el 3% de los socios de CEDRO tienen mayor ingresos que el salario mínimo interprofesional. Este es el mundo de la cultura en España. 400 de las GAE, que son 100.000. O sea, son 100.000 socios y 400. Voy a repetirlo otra vez. Mi músico y yo ganamos entre 10 y 20.000 euros al año. Al año. Que aquí hoy en día hay que tener cuidado con los sobres y eso. Lo que quiero decir es que él representa a lo que es un creador cultural, a lo que es un músico normal. Cuando habla de música, habla de cine, la gente se piensa que todos somos Almodóvar y que jiji, jaja. Pues no, no es eso. Entonces, el punto mío era que yo, al hacer una película que tiene una licencia libre o que pretende tener una licencia libre, yo no quiero dejar de trabajar con mi músico. Para mí, ¿cuál habría sido la solución fácil? Como él trabaja, como él está asociado a las GAE, él en teoría no puede hacer esta licencia para mí. ¿Qué es lo más fácil para mí? Me busco un músico que no esté asociado a una entidad de gestión. ¡Pum! Fácil. Pero yo no quiero dejar de trabajar con mi músico. Yo tampoco es que busque un conflicto con la entidad de gestión. Esta película no va de eso. Esta película es de yo quiero hacer mi película con mi músico que llevo 10 años trabajando con él. Vamos a ver qué pasa. Por eso quiero yo trabajar con mi músico. Claro, el problema es que si se le pagan los derechos de este músico, hay que pagar a las GAE miles de euros, precisamente para que este músico pueda participar aquí en el documental. Y entonces, por eso, lo que se puede hacer es utilizar los estatutos de las GAE, que permite lo que se denomina una autorización singular. Entonces, se escribe a las GAE, o sea, el músico, el socio, pide a las GAE y le dice, mire usted, que ya sé que tengo con usted todo un contrato que dice que todos mis derechos pasados, presentes y futuros durante la duración de este contrato le pertenecen a usted, porque usted me los gestiona, pero yo lo que quiero es una autorización singular para esta obra concreta. Y eso fue lo que se le pidió a las GAE. Bueno, se pidió, eso fue lo que intentamos, porque las GAE, como todo buen monopolio, no te hacen ningún caso. Bueno, hasta Pelixes se pidió. No, por supuesto que lo pedimos, pero no nos hicieron ningún caso hasta que al final, con unas imágenes que os enseñamos ahora, en último momento nos hizo caso. De hecho, cuando nos hizo caso las GAE, nosotros estábamos ya en fase de montaje y la película iba a quedar de la siguiente forma. La película de televisión iba a ser normal, pero la copia que nosotros íbamos a subir a Internet, como las GAE no nos había contestado, iba a ser una película sin música. Yo no podía usar la música en Internet. Entonces, en los pasajes con música, yo la iba a dejar en silencio, con una banda roja abajo, explicando por qué no había música. Y así iba a tener que ser la película.
Pero era de lo que se trataba, de explicar por qué no tenía música, y yo quería hacer la película con mi músico. Nosotros le pagamos, no sé si 1.500 o 2.000 euros a nuestro músico, es lamentable, pero es lo que había. Y yo no quería dejar de trabajar con mi músico. Y era, o sea, no sé si me comprendéis, ¿no? Yo, si no habéis visto la película, os invito a que la veáis. Es una película muy didáctica y muy sincera. Y simplemente, bueno, cuenta un poco el proceso, cuenta la locura que es esto, y cuenta además dónde os tenéis que meter vosotros. Antes, la compañera del MACBA ha dicho, y mira que no sé si está hablando de documentación o de textos de web, una vez que te metes en Creative Commons, esto es como la heroína, amigos, una vez que lo pruebas, ¡guau! Así que, amigos de los museos, amigos de lo público, una vez que te metes en Creative Commons y descubres la potencialidad que tiene para llegar a gente, para que se multiplique tu información, una vez que descubres el lado bueno, o perteneces a un grupo muy pequeño donde todavía con venta de copias, con el copyright, consigue realmente beneficio económico, pero que sirve para el 1% y que yo no sé a vosotros, a mí de luego no me sirve, o descubres que las ventajas que te traes son tan buenas y después la responsabilidad que tenéis la gente de lo público, que ahora cuando entremos en la segunda parte y acabemos nuestra historia y entremos a dialogar con vosotros, os vamos a intentar provocar un poco o pedir responsabilidades o daros ideas, pues ya veréis cómo trabajar con licencias libres no solo es beneficioso y útil y tal, sino que además, de cierta forma, es vuestra obligación, o por lo menos lo entendemos así, ¿no? Hombre, yo creo que todos los que hacemos obras derivadas por un determinado dinero que es público tenemos la obligación de, o por lo menos la obligación ética, que no jurídica, de devolver a la sociedad lo que nos ha dado, ¿no? Es una opinión. Bueno, pues os voy a poner un poco cortito el vídeo, explico un poco lo que pasó entonces, ¿no? La Sociedad Nacional de Autores no nos hacía ningún caso. Ninguno. Nosotros nos pasamos varios meses mandando cartas, intentando quedar con ellos y tal, y no nos hacía ningún caso, hasta que al final, cuando estábamos ya editando la película, ya habíamos acabado de rodar, de repente un día nos citaron para ir a ver al director de Socios. Entonces yo fui allí con ninguna esperanza ya, a ver qué es lo que pasaba, y nos encontramos con lo siguiente. Os voy a poner esto, son como 2 minutos, y veréis lo que pasó. Y ya después ya pasamos al siguiente bloque. Aquí con el amigo Juan Nebreda. Después de meses de llamadas, emails e incluso 2 encuentros personales con el jefe de prensa de la Sociedad General de Autores, finalmente nos va a recibir el director de Socios. Aún con todo lo que hemos oído en este tiempo de las GAE, todavía no sé si como guionista y director me puede interesar asociarme a ella. También tenemos que resolver el tema de la música original de Alfonso, a ver si podemos ponerla en internet. Hombre, yo creo que te merece la pena pertenecer a la sociedad de autores por la cantidad de servicios que como sociedad de autores somos capaces de prestarte. Los más conocidos son los de índole pecuniaria, que será la forma que tengas de cobrar tus derechos. En el caso concreto de esta obra y de esta. Al no tener todavía una respuesta al escrito que presentamos, pregunto directamente si Alfonso podrá gestionar los derechos de la música del documental al margen de las CAE, sin que nos manden en unos meses una liquidación por los derechos de autor de las posibles descargas y visionados que haya. No sé bien la figura que es en el caso de... Te lo dice las GAE que no lo haría, porque lo único que te podrían enviar esa factura por las descargas seríamos nosotros, en primer lugar, pero también te diría que es que hay mucha leyenda negra en esto. Pues ahora parece muy fácil, pero nos hemos pasado 4 meses llamando, escribiendo y preguntando en el departamento de socios, donde nadie supo decirnos nada. Si tú mismo estableces que no quieres una limitación o que no quieres percibir los derechos de autor en la web, simplemente porque lo tengas en tu propia página, como productor o como autor, o lo tengas distribuido en distintas páginas donde es consultado, visto, reconocido, la difusión es perfectamente libre, perfectamente libre. ¿Este fue de los que fue arrestado en la operación? Este caballero no, pero la otra persona de la Sociedad Nacional de Autores que sale en nuestro documental pasó un fin de semana en el calabozo de la Guardia Civil de las Rozas o algo así, cuando la famosa intervención. Ahí también tenemos el poder del lenguaje. Llevamos años escuchando que nosotros somos los piratas. Y yo de momento no he pasado una noche en... Bueno, sí. Aquí simplemente para que recordéis cuáles son los cuellos de botella que tuvimos. Este es el gráfico que usamos. Y ahora, bueno, ahora es el momento que queremos empezar, os vamos a plantear como 4 cuestiones. Entonces aquí es donde de verdad que esto es como un programa de la tele ahora mismo, consideradme Isabel Gemio, me voy a pasar con el micrófono por ahí y es donde queremos escucharos. Entonces vamos a lanzar una serie de cosas, pero no sé, queremos hablar de esto. Primero, Javier va a hablar un poco de la cosa esta consumir cultura, que cada vez que lo escuchamos a mí me salen rozaduras por todos lados. Sí, y aquí yo tengo que hacer un homenaje a un maestro mío que se llama Andoni Alonso,
Andoni es un profesor de filosofía en la Universidad Complutense, es un hombre maravilloso y es un hombre que siempre está muy cuidadoso, es muy cuidadoso siempre con las palabras. Y entonces tiene una frase que me parece genial, dice: la cultura no se consume. Porque podemos llegar a los absurdos de decir: esta tarde voy a consumir un poquito de Shakespeare. Me voy a sentar tranquilamente, ¿qué vas a hacer esta tarde? Voy a consumir Shakespeare, o voy a consumir Cervantes, o voy a consumir Beethoven, o voy a consumir Mozart. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la cultura es algo que es infinita. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos que hacer unos matices que son, yo creo que bastante importantes, y también debo a Alfredo una cuestión sobre la que estuvimos hablando anoche. Cuando nosotros hablamos de la protección de la propiedad intelectual, resulta que siempre, sistemáticamente, lo que estamos pensando es en el sistema de protección, de ponerle barreras, como cuando protegemos una casa. Entonces, cuando protegemos una casa, le ponemos rejas, le ponemos barreras, le ponemos absolutamente todo. Pero es que hay otro sistema de protección. ¿Qué hacemos cuando queremos proteger el lince ibérico? O, por ejemplo, el ejemplo maravilloso que él me dio ayer, el filandón, que se practica aquí en León y que quiere hacerse como uno de los grandes ejemplos de la cultura leonesa. Filandón. Consiste en, que no te lo he contado, consiste en que la gente después de cenar por la noche se reunía en unas casas, los vecinos de un determinado poblado, y lo que hacían era intercambiaban entre todos ellos historias, cuentos, narrativas y luego maneras de hacer, temas de artesanía, etcétera, etcétera. Corrígeme si me equivoco y si no me quedé bien con la historia. Entonces, el filandón, muchísimas de las prácticas que tiene el filandón son prácticas de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos que el lince que el lince se perpetúe? Queremos proteger el lince o queremos proteger el filandón. Lo forzamos a reproducirse. Entonces, cuando hacemos una protección de la propiedad intelectual, tenemos ya que sistemáticamente dejar de pensar: A, que la cultura se consume; B, que la propiedad intelectual se puede proteger de dos maneras diferentes. Habrá unos sistemas de protección de la propiedad intelectual que serán las de la metodología de quien es el autor de la copia, el propietario de la copia, y que no quiere que nadie más vea su copia, salvo si no es pagando. Y la otra metodología, que es aquella que yo entiendo que tiene que ir hacia los museos, que lo que buscan es la difusión de la cultura y la difusión de los fondos que ellos tienen, cuya protección tiene que ser como la del lince ibérico, a través de la propagación y a través de la replicación al máximo posible mediante las tecnologías digitales, al mismo estilo que se hace el filandón aquí en León. Entonces, esas de las primeras cuestiones que queríamos plantear. Que nos enrollamos. Y a todo esto, la gente de las industrias culturales y las GAE atropellando linces, amigos. Bueno, ahora nos gustaría escuchar si alguien tiene que decir algo sobre esto de consumir cultura. O sea, no nos gustaría, que es una obligación, así que venga, amigos. Vosotros que tenéis museos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Poner vallas o lo que tenemos que hacer es crear más linces? Os queremos escuchar, por favor. Bueno, yo no tengo museo, dice. No, yo tampoco. Menos la señora Thyssen, aquí nadie tiene museo. Pero... No, en serio, o sea, ¿qué os sugiere esto? O sea, ¿qué os sugiere? Que tengamos que ser consumidores de cultura. ¿Por qué el consumo en los mercados, etcétera, etcétera? Dinero, movimiento de dinero, ¿no? ¿La cultura objeto de consumo es la pregunta? Yo creo que sí, porque incluso un libro de texto me cuesta dinero. Entonces, todo lo que me cueste dinero lo considero objeto de consumo. ¿Que no debiera ser así? También, lo opino, pero en principio sí lo veo como un objeto de consumo. Corregidme si me equivoco. Pero fíjate, hay una perspectiva ahí que me parece también muy interesante, y es cómo ganan dinero. Por ejemplo, el Reino Unido ingresa más dinero por gente que vaya a estudiar el idioma que nosotros por exportación de cítricos. ¿Qué está vendiendo el Reino Unido? Un procomún, algo que es común a todos, que es un idioma. Con lo cual, cuando está vendiendo un idioma, cuando se está vendiendo, por ejemplo, el Musac, lo que se está recibiendo gente que viene aquí a León, se está recibiendo turismo, se está recibiendo gente. Y es muy paradójico que los dos grandes arquitecturas del sistema, que son el sistema de los derechos, es un sistema que es libremente reproducible, del derecho que lo puedes copiar, las resoluciones judiciales y las normas viven los jueces, los delincuentes, los funcionarios públicos, los políticos, los funcionarios de prisiones, vive muchísima gente del derecho, que es libremente replicable, y el otro sistema también de estructura, que también es vital, que son las recetas de cocina, también vive muchísima gente, y las recetas de cocina son libremente reproducibles. Entonces es muy paradójico que los dos sistemas vertebrales de nuestra existencia, que son el sistema organizativo y el sistema vivencial, el sistema de supervivencia, resulta que son absolutamente libres.
¿Y dónde se hace el dinero? Por encima de esos. ¿Podemos hacer dinero, por tanto, por encima de sistemas libres? Yo entiendo que sí. Ahí tenemos el ejemplo de Inglaterra o del Reino Unido con respecto a los cítricos. Yo, mira, es que no, te voy a contar algo que vi el otro día en la Feria del Libro de Madrid. De aquí no lo ves, pero te voy a leer. Esto fue, andando por la Feria del Libro, veías todas las casetas estas comerciales con todo el mundo firmando sus libros, y de repente giras la cabeza a la izquierda y ves entre dos palmeras un banner así colgado que pone lo siguiente, pone libros de texto digitales y gratuitos, www.apuntesmareaverde.org.es. O sea que una cosa de la que vamos a hablar ahora, que es el hecho de que ya con la copia digital y con Internet los gastos de hacer copias y de distribución son marginales, nosotros ya podemos hacer nuestros apuntes, podemos copiarlos, podemos distribuirlos, y en este caso en la Comunidad de Madrid la gente lo está haciendo, ¿no? Entonces ya existen una cosa que lleva miles de años, que son estos bancos de libros de texto, donde en todos los institutos los padres se organizan y se van cambiando los libros de texto porque la gente no tiene dinero para cambiar esos libros de texto, cuando manifiestamente las editoriales cambian esos libros de texto cada 2 años con la connivencia de las consejerías de educación de las autonomías, que eso es así, pero ya estamos empezando a reaccionar, ¿no? Y ahora pues tenemos como que usar estas tecnologías, ¿no? Aparte que teníamos que coger a nuestros políticos de la oreja y decirles, tíos, cortaros un poco con los libros de texto, aunque sea, ¿no? No sé, ¿no? Pero quiero decir que hay campo para hacer cosas, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer quizá es exigir, ¿no? O realizarnos, exigir. Y luego los libros de texto tienen además una cuestión muy graciosa. Todos los años se cambian, aunque sea un poquito, para que entre los hermanos no se los puedan intercambiar. Eso, sí. O los amigos, no puedan ser reutilizables los de un año al otro. Eso está ocurriendo. Los que seáis padres y tengáis que afrontar el mes de septiembre los pagos por libros de texto, sabéis perfectamente que eso es así. Y esto ya existe una tecnología que lo que puede hacer es evitarlo. No importa, lo que no vamos a dejar entonces de dar de comer es a la industria editorial. Ahí creo que como ciudadanos tenemos un problema bastante grave. ¿A alguien le gustaría, amigos, animaros? Vamos allá. Hablando de esto de los libros y de la cultura, yo me acuerdo siempre de un sketch de los Monty Python, ¿no? Que salía un vendedor de periódicos y salía uno de los Monty Python y veía una de las portadas que tenía sensacionalistas en un tabloide de estos inglés y le decía, joder, vaya manera de contar la verdad a la gente y tal. Y dice, no, es que yo no estoy en el negocio de contar la verdad, yo estoy en el negocio de vender papel. O sea, entonces, las editoriales no venden cultura, venden papel al peso. Y eso, obviamente, con la manera de distribución y de copia, pues cambia las reglas de juego. No sé si... Vamos, ¿qué quiere decir? Que la gente que está detrás de eso igual no le interesa tanto vender cultura o a los periódicos vender lo que es la información, sino vender papeles. Si tú tienes que poner a una tía en bikini en la portada, te la ponen y punto. Hombre, desde luego un pueblo inculto siempre es mucho más manejable políticamente. ¿Seguimos un poco? ¿Os parece? Bueno, aquí tenemos una propuesta. Bueno, una cosa que se me ocurre a mí. Un museo, ¿qué es lo que es? Amigos, que estamos en 2013. ¿Es un edificio? Un museo tiene que ser algo físico, con paredes. Hay que ir al museo. Se me ha ido el señor del Prado, pero a lo mejor aquí lo sabe alguien. ¿Qué porcentaje de la colección del Prado está expuesta? Es solo una pequeña fracción, ¿no? La que podemos ver, ¿no? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde están esos cuadros? En unos almacenes ahí guardados, ¿no? A temperatura, no sé qué, para que no cojan hongos o no sé qué. Goteras. Bueno, no sé. Yo soy un cateto, amigos. O sea, no tengo ni idea de arte. Lo digo, pero me imagino que estará todo bien guardado. ¿Por qué no podemos disponer de esos fondos? ¿Por qué no se hace una inversión de una sola...? ¿Sí? ¿Le podemos pasar el micro a...? Dale el interruptor. El interruptor para adelante, hacia arriba. ¿Sí? Sí. Vale. Yo del Prado no sé, pero del MACBA sí. Sí. Tenemos, en colección tenemos 5.000 obras y suelen estar expuestas entre 150 y 200. Este verano van a haber unas 300. Pero bueno. Es lo que cabe, ¿no? Sí. ¿no? ¿Y se entiende? Sí. Y en nuestro caso, en nuestra página web encontrarás poquísimas fotos del material. Y en este caso es una cuestión de gestión interna. Es decir, no todo el material está fotografiado. El que está fotografiado no se ha ido almacenando los archivos siguiendo una metodología que sea fácil de
un repositorio. Antes alguien hablaba de repositorios, tú, Ana, hablabas de repositorios de confianza, pues estamos en un caso de estos, pero nuestro plan es este verano subir todo lo que tenemos porque se está haciendo un trabajo de archivo y subirlo a saco. Y por suerte nosotros tenemos una licencia con VEGAP que nos permite publicar hasta 1000 fotografías en la página web. Después vamos a hablar de VEGAP, ¿verdad, Javier? Pero bueno. Los amigos de VEGAP. O mejor no, que nos están grabando. A lo mejor es mejor que me calle aquí. No, para nada. No, pero ya que estás tú aquí, voy a seguir un poco con mi discurso un poco cateto, pero ¿de quién son los cuadros del MACBA? Los cuadros del MACBA son del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Seguro? No, porque... Pues, la titularidad... Ya, pero es que ese concepto... Bueno, claro, o hablamos de titularidad o hablamos... Yo seguro que voy a usar mal las palabras técnicamente. No, pero hablo como concepto. Es que me da igual. No, claro. Para mí... Una cosa, es como cuando hacía visitas guiadas en el museo y la gente venía y me preguntaba, sí, esto es arte, pero ¿cuánto vale esto? ¿No? Como despectivamente, porque bueno, el arte contemporáneo pedagógicamente a veces cuesta, ¿no? de entusiasmar a la gente con él. Bueno, es que una cosa es el mercado y la otra es el valor cultural que está teniendo esta obra, ¿no? Y es a eso a lo que estoy apelando, es eso lo que me gustaría transmitirte, ¿no? Pues en ese sentido te puedo contestar cuál es la titularidad de las obras, pero naturalmente esas obras están en su mayoría compradas con fondos públicos. Algunas de ellas son de fondos privados de la Fundación, lo cual ya es una cosa de gestión un poco más compleja, pero en cualquier caso, a nivel cultural, bajo mi punto de vista, y eso es una opinión personal, son un bien común. Es que si no tiene absolutamente ningún sentido. Nos tenemos que casar al final de esta. ¿Hay aquí algún cura, un capitán de barco o algo? Yo no entiendo cómo no hay una excepción en la ley de propiedad intelectual que diga que en un caso como por ejemplo el MACBA, una reproducción en alta definición de cualquier obra que esté ahí alojada pueda ser para un uso no comercial o lo que queráis, esté disponible para todo el mundo en Internet y que esas 5.000 obras se puedan disponer de ellas, entre otras cosas porque yo entiendo que esas obras no son del Ayuntamiento de Barcelona, de los barceloneses, de los catalanes, de los españoles, son de todos, son del procomún. Yo lo entiendo así porque soy muy radical, muy antisistema y esas cosas. Y además porque es de lógica, ¿no? O sea, quiero decir, los señores, el que viva enfrente del MACBA y esté abonado va a tener que vivir 350 años si quiere ver las 5.000 obras, o sea, digo yo, es que no sé. O sea, ¿por qué van los japoneses a Barcelona? Porque quieren ver la obra de Gaudí, la quieren tocar, la quieren ver. ¿Qué? Cuantas más fotografías y más anuncios se hagan de Gaudí en Japón, más japoneses va a haber en Barcelona. En parte, eso es lo que nos alega VEGAP. Es decir, claro, tú usas fotografías porque en realidad lo que quieres es que al final venga mucha más gente a tu museo. Es decir, usas las fotografías de tu colección con fines promocionales para cobrar una entrada después, ¿no? Es que van a venir, el tema es que van a venir, no van a dejar de venir. O sea, porque un japonés tenga una fotografía de 12.000 píxeles de no sé qué tal, no va a dejar de venir al MACBA. Porque además el MACBA es el MACBA, pero en la placita, los skaters, no sé qué, la Rambla. O sea, Te estás confundiendo con el CCCB. ¿eh? No, es que está al lado. Está bien. Ya sé que está al lado, hombre. Los skaters son los nuestros, sí. Después también, para seguir un poco con el discurso, Internet, es que en Internet cabe todo, o sea, y no cuesta. No, el concepto de escasez, y nosotros comprendemos, el MACBA está allí, el MACBA es caro, y claro, cada obra que cuelgas, pues la tienes que proteger, y se comprende. Yo comprendo el problema físico. Y a mí me encantaría, no sé, me encantan los museos grandes, pero comprendo que hay una problemática, ¿no? Y además el otro día una persona, Tito Valdés, en Gijón, me contaba la siguiente anécdota. Él pertenecía a un grupo musical que se llama Australian Blonde y entonces grupo indie, yo no conocía, y entonces me comentaba que cuando ellos empezaron lo que hacían eran repartían sus cassettes por los bares, porque lo que querían esas maquetas las pusieron los bares. Entonces decían, entonces claro, nos encontramos con la gran paradoja que resulta que hay que pagar a las GAE por poner toda la música, pero nosotros lo que queríamos era que nuestras maquetas no las pusieran gratis, ¿no? Entonces hay una parte que es la de la promoción y la de la publicidad, que es esa marca España, que es ahora con la que están tan preocupados, que
porque no deja de pertenecer también a una mercantilización de todo. Ya no nos fijamos en el fondo de las cosas, sino nos fijamos en la marca de las cosas, en la forma de las cosas. Bien, entonces esa marca España, como más se promociona, precisamente es a través de la imagen. Y la imagen, lo que hay que hacer es, hay que meterles la música de toda España, hay que meterles las imágenes de toda España, hay que meterle absolutamente todo. Pero si eso lo que hace es cuesta dinero, lo que nos va a pasar es como las banderolas de los museos, que cuando tú vas por la calle y ves anunciada una banderola del museo, con tal de no pagar a VEGAP, esa banderola simplemente es de tipografía, ya no tiene imágenes. Se ha perdido la riqueza de las banderolas con tal de no pagar a VEGAP. ¿Estamos haciendo algo que es inteligente? ¿Las políticas culturales que se están haciendo son inteligentes? ¿Están precisamente promocionando la marca España o lo que están es precisamente ahogando la marca España porque lo que están haciendo es que están costando mucho dinero a instituciones públicas que ahora actualmente lo que necesitan es un desahogo económico? Y esta es la pregunta que se tienen que hacer desde circuitos oficiales, cosa que se hace mal esa pregunta, porque como nosotros ahora veremos en el siguiente diapositiva, una de las cuestiones que se va a hacer es la creación de un canon a las universidades que les va a costar 10,8 millones de euros de fondos públicos. ¿Nos va a costar? Perdón, que nos va a costar efectivamente 10,8 millones de dinero de fondos públicos en favor de Cedro. Y además en unos procedimientos que ya adelanto, de 36 obras que han encontrado a la Universidad Autónoma de Barcelona en su página web, en su campus virtual, Cedro ha demostrado que tiene los títulos de 0 autores, ha demostrado que tiene los títulos de 0 traductores y de los 36 obras ha demostrado única y exclusivamente que tiene títulos de 6 editores. Bueno, pues eso le cuesta a la Universidad Autónoma de Barcelona 250.000 euros, del orden de 250.000 euros. ¿Estamos haciendo unas políticas públicas que lo que están haciendo nuevamente es destinando recursos de todos nosotros en favor de asociaciones privadas cuyos repartos luego no sabemos cómo se realizan? Estas preguntas son las que nosotros tendríamos que plantearnos. Y luego, por ejemplo, también lo que nos encontramos es como normas de cierre, como la de Presupuestos Generales del Estado del año 2011, lo que establecen es que todo aquel canon que incluso vosotros como museos y como instituciones públicas estuvisteis pagando, porque la fotocopia que vosotros comprabais resulta que pagaba 120 euros en favor de Cedro, resulta que cuando Europa, nos dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que esas cantidades se han pagado ilegalmente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 31 de diciembre del año 2011 dice que el dinero del canon pagado hasta el año 1 de enero del 2012 es irrecuperable. Javier. Es que me embalo, perdón. Es que nos venimos arriba, amigos. Perdón, que no sé si quería decir algo más. ¿No? Bueno, ¿alguien se anima? Por allí. Es que nos venimos arriba. No, perdona. Que se nos van las vendas. Ya lo habíamos hablado. Si uno de los dos nos ponemos, sí, nos excitamos, que nos lo decimos. Sí, porque es que lo vivimos, o sea, es que es maravilloso tener una pasión como esta y decir, tengo una misión para el resto de mi vida. Sí, ¿no? Ya está. Una pregunta de Twitter de Pilar Gonzalo, que es, Javier, tu opinión sobre Google y su relación con la difusión de contenidos culturales y derechos. Pues desde luego que como lo hagan también como con nuestra privacidad que acabamos de ver el otro día, lo están haciendo, lo pueden hacer muy bien. Mal día para la pregunta. No, en serio. O sea, Google es actualmente el que maneja los algoritmos de importancia de la información y luego, en segundo lugar, el que maneja un porcentaje altísimo de la información a nivel mundial. Si maneja la privacidad, también puede manejar absolutamente todo el tema de la cultura. Otra cosa es que a mí me pueda gustar que tengamos sistemas monopolísticos de algoritmos de información y que sea Google quien pueda realizar el filtrado que le apetezca, o porque nosotros tenemos también la costumbre de no pasar de la segunda o tercera página de Google. Es evidente que hace muy bien lo de pasar la información, ya lo acabamos de ver con el tema Prism, y es evidente que también lo hace con respecto a las otras cuestiones. Ahora bien, Google en el tema, por ejemplo, de los editores y de los libros, basándose en la existencia de que el 95% de las publicaciones que se habían hecho a nivel mundial, estamos hablando de libros y no de artículos académicos, no se comercializaban, lo que hizo fue digitalizó absolutamente todos los libros que pudo sin permiso de los titulares. Entonces Google no es un defensor de los titulares de la propiedad intelectual. Google, como es una empresa, hará lo que le interese en cada momento simplemente por el tema del hecho económico, con lo cual nuevamente volvemos a tener que evaluar cuáles son los conceptos que a nosotros nos interesan, ¿no? Entonces, a mí
personalmente hay dos cuestiones que me asustan mucho. Uno de ellos, o que me producen bastante respeto, uno de ellos es Google, pero otro es de lo que muchos se ha hablado aquí y sin una crítica, el tema de las aplicaciones y de los iPads y de las permisos que yo requiero, precisamente porque para que yo haga una determinada aplicación tengo que pasar unos permisos de Apple. Entonces es Apple quien está decidiendo qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que yo no puedo hacer. Entonces el hecho que también las instituciones culturales, también sin pensar, lo que hagan es firmen unos términos y unas condiciones de unos contratos para meter aplicaciones en Apple, para meter aplicaciones en Google Applications también, o para, por ejemplo, firmar Twitter o Facebook, etcétera, etcétera. Esta colonización en los términos y condiciones que se está produciendo también es un fenómeno que habría que analizar y que se escaparía un poco del motivo de estas jornadas. Me estoy refiriendo a que también la monarquía británica lo ha hecho, o por ejemplo la policía, o por ejemplo nada menos que el Consejo General del Poder Judicial van y firman unos términos y condiciones de Twitter, con lo cual el Consejo General del Poder Judicial y la monarquía británica se están sometiendo a las leyes norteamericanas y a los juzgados y tribunales de Norteamérica. ¿Estamos locos? Acampada Sol también lo ha hecho. También. ¿Estamos locos? ¿Es esta la tecnología que nosotros queremos hacer? La tecnología merece una mayor reflexión que la que estamos haciendo actualmente como sociedad. Y simplemente un ejemplo, que es el de siempre. Dicen que la tecnología es neutra. No, la tecnología no es neutra en absoluta, nunca lo ha sido. El hecho de inventar coches significa que lo que vamos a hacer es destinamos o decidimos por una determinada modelo energético y hacemos modelos que no son eficientes. O sea, una persona en un coche, atascos en Madrid o atascos en las grandes ciudades. Y estamos tirando de recursos no renovables. Esto realmente no es neutro. ¿Alguien más quiere comentar algo en el punto este? ¿Qué es un museo? ¿O qué debería ser un museo? Yo quería hacer una pregunta y era, después de la emisión del documental, ¿cuánta gente sabéis en estadística que ha seguido ese camino? El camino de las licencias libres. Sí, una vez hecho Básicamente, el flujograma, ¿cuánta gente tenéis que habéis constatado que ha seguido el desarrollo del documental y el poder generar audiovisuales con la Creative Commons? Bueno, La Casa Blanca. ¿Qué? La Casa Blanca, todos sus contenidos están en Creative Commons. Bueno, Sí. La Casa Blanca es dominio público, pero las aportaciones de los demás es Creative Commons. No, mira, ha pasado, se hace poco, pero porque no te dejan. Yo conozco un caso de TV3. TV3 es la única cadena autonómica que producía documentales. Las otras grandes, como son la televisión gallega, Telemadrid, Canal Sur, no producen documentales. TV3 hasta hace poco producía 40 al año, ahora produce 8. Y hay una gente que consiguió también hacer una coproducción con ellos en Creative Commons. Y porque Creative Commons nos conviene a todos los pequeños productores, nos conviene a nosotros, nos conviene porque nos deja enseñar nuestro trabajo, son todo ventajas para nosotros, ¿no? Entonces esta gente tenía un proyecto, contactó con el grupo de producción de documentales externos de TV3, negociaron y tal y lo consiguieron. Y a mí me contaron que al final fue algo así como que le dijeron la gente de producción de TV3, mira, vale, lo hacemos así, pero con una condición, por favor, no se lo contéis a nadie. ¿Pero por qué? Porque para una televisión es un coñazo. ¿Por qué? Porque llevo 40 años haciéndolo de esta forma, con estos contratos, con estos problemas, no sé qué tal, y yo no tengo tiempo ni ganas ni no sé qué de una cosa nueva, de problemas nuevos, de cuestiones nuevas. Entonces no están preparados. Las televisiones ahora mismo no saben qué hacer. O sea, están cambiando el modelo, está aquí ahora Internet, yo qué hago, qué no hago, derechos y tal. Entonces va lento, pero va. El tema, como dice Javier, que cada vez, digamos, hay como más gente seria que hace cosas con este tipo de licencias. En España tenemos un gran problema y es todas estas instituciones que ya no solo no prestan atención, sino que criminalizan estas licencias, ¿no? Tenemos el famoso informe que había del Ministerio de Cultura, donde básicamente había una serie de frases que decían que las licencias Creative Commons no tenían seguridad jurídica, o sea, una serie de cosas así que eran como un tanto extrañas, ¿no? Y lo que dice Javier es eso, ¿no? La página web de la Casa Blanca tiene una Creative Commons atribución. Una empresa como Al Jazeera, que es una de las televisiones más grandes del mundo, distribuye sus contenidos en Creative Commons. Y es que yo iba a cambiar de tercio, porque realmente lo importante quizás del Creative Commons no solamente es este tipo de cosas, sino además
del mundo del museo, fundamentalmente el mundo de la ciencia, de la tecnología y de las publicaciones universitarias. O sea, hay todo, y este libro es el que os recomiendo. Lo he sacado porque, bueno, pues me lo había traído aquí por si las jornadas eran aburridas. No lo he sacado de la mochila en todo el día porque han sido absolutamente Javier, apasionantes. por favor. No, es verdad. O sea, yo siempre voy previsto por si acaso. O sea, estás ahí, pero oye, si te estás aburriendo, pues te pones en la parte de atrás y te pones a ojearlo. No, han sido apasionantes las jornadas, la verdad es que es una maravilla la invitación y es una maravilla haberlo compartido con todos vosotros. Y entonces este libro, Todos Sabios, se llama Ciencia Ciudadana y Conocimiento Expandido, que es de Antonio Lafuente, que es un investigador del CSIC, que es de Andoni Alonso, a quien he citado antes con respecto a que la cultura no se consume, y es de Joaquín Rodríguez. Y entonces aquí lo que se analiza precisamente es todo el panorama de cómo lo que estamos nosotros es en un proceso de revolución absoluta, de una transformación de lo que antes era una ciencia que simplemente pertenecía al laboratorio y que por tanto estaba protegida por esa propiedad intelectual y estaba escondida, a cómo lo que tenemos que hacer es sacarla a la calle, porque la ciencia también es una de las riquezas que son de los ciudadanos. Si también pagamos fondos públicos, no solamente a los museos, sino que también pagamos con fondos públicos las investigaciones científicas, también es justo que nosotros tengamos un retorno precisamente de todas esas inversiones. Entonces, todas las grandes universidades del mundo, las números 1, por ejemplo, la Harvard, existe un movimiento que es el del Open Science, el movimiento del Open Access, donde lo que se está realizando es precisamente poner a disposición de todo el mundo en Internet toda la ciencia, porque la ciencia más tiene que tener dos elementos para que la ciencia pueda desarrollarse, que es precisamente lo contrario que se está haciendo en este país a nivel del Ministerio de Cultura. Y es, en primer lugar, la puesta a disposición, cuanta más gente pueda llegar, mejor, porque cuanta más gente tenga acceso a esa ciencia, lo que se puede hacer es también una refutación mayor. La ciencia depende tanto de su difusión como de la capacidad de refutación que tenemos de esos elementos científicos que se han llevado a cabo. Entonces ahí las licencias Creative Commons son absolutamente esenciales. Se necesita trasladar todo el conocimiento que se tiene a una plataforma en abierto para que desde ahí lo que se puede hacer son desarrollar todos los sistemas de modernización de las instituciones, de conocimiento de la transparencia, del modelo democrático. Por tanto, el tema Creative Commons además une perfectamente con lo que sería el conocimiento democrático por parte de la ciudadanía que nosotros tenemos que tener. Tenemos que saber qué es lo que se hace en las instituciones y tenemos que saber, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en este museo. ¿Por qué los ciudadanos que financiamos este museo no tenemos derecho a saber, que sí que lo tenemos derecho a saber qué ha pasado últimamente en este museo? ¿Y a quién le preguntamos eso? ¿Y por qué no nos lo cuentan? Y eso tiene que estar online. Eso es. Bueno, vamos a pasar a la siguiente antes de que venga la policía, como siempre nos pasan las charlas. Yo siempre me traigo a mi abogado a las charlas, como habéis podido ver. ¿Pasamos a la siguiente? No, tenemos una palabra más. Sí, por favor, claro. Yo no quisiera para nada como monopolizar el debate, pero es que creo que yo antes no sabía nada de Creative Commons hasta hace unos años y creo que muchas veces lo que ocurre es que como no lo sabes, como lo desconoces, te parece que es muy complicado y hay varios tipos de licencia y no sé qué y tienes que hablar con gente y ponerte de acuerdo y da como pereza, ¿no? Lo que comentaba la gente de TV3 que cuando lo has comentado es cuando me ha venido a la cabeza los abogados. ¿No? Total, que yo creo que como responsable de una institución o como persona que trabaja con lo público, vale la pena hacer pedagogía de la experiencia que ha tenido uno y compartirla para que el resto de la gente se anime al menos a investigar un poco la viabilidad que tienen cada una de las instituciones en las que trabajamos, ¿no? Y en este sentido, compartir muy brevemente una de las primeras experiencias que tuvimos en este sentido, y fue que al museo le cedieron un fondo fotográfico muy grande de un fotógrafo catalán que se llama Xavier Miseracs, un fotógrafo emblemático de los años 50 en Barcelona, y el museo tenía que empezar a gestionar todos los... en el acuerdo del contrato figuraba la necesidad de que el museo pasara a ser el gestor de los derechos de autor y del alquiler de las imágenes, etcétera, de este fondo. Y para visibilizar todo este proceso y tal, cuando me explicaron que yo tenía que dar soporte desde la web a que esto se tuviera que hacer, bueno, primero que no teníamos recursos para hacer ningún proyecto ad hoc para una petición de este tipo y usamos Flickr, que no es una plataforma completamente libre, pero bueno, sí que ponía las imágenes dentro de la comunidad
de fotógrafos y eso nos parecía interesante. Y lo que yo propuse fue que, como mínimo, ya que el MACBA tenía que, con dinero público, asumir toda esta gestión, que al menos hubiera 5 imágenes de Xavier Miseracs que se licenciaran Creative Commons para que estuvieran a disposición del público. Es una ridiculez, pero era algo simbólico que me parecía que podía ser interesante. Y bueno, la iniciativa fue aplaudidísima entre la comunidad, ha hecho que la repercusión del proyecto fuera muy, muy grande y que muchos compañeros, al menos del ámbito local de Barcelona y Cataluña, contactaran con nosotros para conocer la experiencia y les contabas que en realidad era ponerse de acuerdo con los herederos en este caso y ya está, y no tenía más complejidad, ¿no? Incluirlo en el contrato, por supuesto. Pero bueno, quiero decir que seguro que entre todos pequeñas cosas podemos hacer y si no sabemos, hay siempre gente dispuesta que yo me he encontrado que te explican y te asesoran y te cuentan y no sé, te ayudan a que esto que seguramente a todos en teoría nos parece estupendo, pues lo podamos llevar a la práctica, ¿no? Y que forma parte de nuestra responsabilidad. Ya no digo nada. Gracias. Mira, os quería enseñar, muy brevemente, esta es la presentación que teníamos preparada, que la vamos a poner a disposición vuestra y simplemente, bueno, para darle aquí una pasada rápida. Aquí podéis ver, las licencias de Creative Commons dan más miedo de lo que parece, pero son como súper sencillas. Entonces, bueno, y además está lleno de manuales, Internet está lleno de manuales de cómo funciona, de no sé qué. Con lo cual, echarle un vistazo, la podéis descargar. Se ha colgado esto un poco. La podéis descargar en la URL esta que os voy a enseñar aquí ahora, en cuanto que la pelotita deje de girar. ¿Sí? ¿Sí? Ah, por cierto, también, eso es, os quería enseñar esto. En el ejemplo este que os habíamos preparado, que no os vamos a enseñar. Hola, ordenador. Yo me había buscado el British Museum, coger un museo aleatorio cualquiera. Esta gente está compartiendo sus contenidos con una licencia que se han fabricado ellos, porque la Ley de Propiedad Intelectual española, y por lo visto la inglesa debe ser también, te deja fabricarte la licencia que tú quieras. Tú te puedes escribir tu licencia como quieras, ¿no? Pero esta gente la habían hecho compatibles con Creative Commons, para que veáis, ¿no?, que Creative Commons efectivamente no es un invento, ¿no?, sino que son realmente una licencia seria, ¿no?, para quitaros esa duda, ¿no? Pero todo eso lo podéis ver en esta presentación, ¿no? Solo quería enseñaros eso. Esta la tenéis para descargar en la URL esta que os pongo aquí, que eso es lo único que os tenéis que aprender un poco. acorta.net/musac. Ahí es donde tendréis, yo os pondré a disposición de vosotros las dos presentaciones estas, ¿no? Bueno, tenemos un par de temas más que hablar. Lo que pasa es que no sé si estáis ya un poco hartos. Entonces yo os voy a preguntar, ¿lo dejamos aquí? ¿Seguimos? ¿Qué os parece? Sigue, porque no estoy diciendo nada. Sí, bueno, nadie dice nada, pues nada. Volvemos a la horizontalidad, a hacer lo que queramos. Vale, pues aquí, Javier, os voy a hablar brevemente. Y simplemente 4 datos que queríamos dar, porque es muy interesante reflexionar en todo esto a nivel histórico. En 1760, el barón d'Holbach escribe un libro que es El cristianismo desvelado. Es también un antisistema. El barón d'Holbach es uno de los grandes pilares de la Ilustración. ¿Y qué es lo que viene a decir este libro? Este libro lo que viene a decir es que hay que quitar los temas teológicos y que lo que tenemos que hacer es irnos a sistemas de tipo científico, que la ciencia y la tecnología son los que tienen que fundamentar la sociedad y no la metafísica y la teología. Entran una serie de ejemplares en París y esos ejemplares que entran en París, a la persona que se la pillan, estas entran de contrabando, lo que le hacen es, le meten 5 años de prisión. Hay una persona que le meten 9 años de galeras, a otra persona le meten 5 años de prisión y a la otra persona lo que le hacen, que era la mujer del anterior, le meten el resto de su vida en un manicomio. El señor Gallardón quiere en este año 2014 sacar una reforma del Código Penal donde lo que se establece son que las webs de enlaces a obras de Hollywood, por llamarlas así, o las obras películas, lo que tendrán son sanciones de cárcel de 6 años. Y la pregunta es cuánto hemos evolucionado, por tanto, desde 1760 a el año 2014, gracias al señor Gallardón y sus méritos. La otra de las cuestiones que también nosotros queremos hablar es que en el año 2007 la revista cultural Quimera, es una revista cultural que lo que hace es análisis de obras literarias, publica un artículo de Trevor Escargot, y este artículo de Trevor Escargot, que se llama La horda de los gestores, lo que viene es a ironizar diciendo que los piratas actuales ya no vienen con ROM, sino que vienen con el CD-ROM, haciendo una crítica de lo que era el canon sobre los CDs, y
A las GAE aquello les sienta muy mal y le interpone una demanda contra el honor, repito, a la revista Quimera, que lleva 250 números, que es una de las grandes del sector. Al que le guste el tema de la literatura conocerá la revista Quimera, y entonces le interpone una demanda contra el honor en lo cual le solicita 9.000 euros, que también, como irónicamente se dijo, hombre, pues que las GAE valore su honor en 9.000 euros. En fin, demanda que las GAE perdió y que luego no presentó ningún recurso de apelación, pero que en aquella época lo que se hubieran estado era utilizando los tribunales precisamente para perseguir este tipo de cuestiones parece un poco abusivo, por quienes en teoría también defienden los derechos de los autores, ir contra otros autores. Y no nos olvidemos, por tanto, ahí de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es la otra de los puntos que ya lo hemos dicho antes. Si hay alguien que en este país genera, además de los museos obviamente, propiedad intelectual, son las universidades, que son las que generan saber y las que generan conocimiento. Resulta que las universidades tienen del orden de 130.000 docentes. Estos están generando propiedad intelectual porque tienen que acreditarse y por tanto son autores. Cedro, que es la entidad de los editores, por decirlo de alguna manera, aunque ellos dicen que son de los autores, tiene del orden de 19.000 socios. Las universidades gastan al año del orden de 125 millones de euros en documentación, de las cuales ahí está incluida la propiedad intelectual. El presupuesto o la facturación anual de Cedro es del orden de unos 3 millones de euros. En el mundo, WorldCat tiene del orden de unos 300 millones de obras. Revium, que es la red de bibliotecas universitarias, maneja del orden de 29 millones de obras. Cedro, conforme ha dicho en esas demandas contra las universidades, ellos han reconocido 4 millones de obras. Y resulta que, reitero las cifras anteriores, en ese procedimiento se ha dicho que 0 autores han sido demostrados los títulos, no ha habido prueba sobre los derechos de los autores, 0 traductores, no ha habido prueba sobre los derechos de los traductores, y de las 36 obras ha habido 6, simplemente que han sido las que ha habido un indicio de prueba, y entonces ahí lo que se ha condenado es la Universidad Autónoma de Barcelona en virtud de unas leyes que existen actualmente. Quizá la crítica lo tengamos que hacer de unas leyes, porque no nos olvidemos que el Ministerio actual, en la nueva reforma de la propiedad intelectual, establece un nuevo canon en favor de las universidades, así que la prensa lo que está es preocupada por el tema de las descargas y por el tema del canon. Sin embargo, todos los periodistas se están olvidando de la gravedad de un asunto que es la apropiación del Open Access, porque lo que se dice es que Cedro va a tener derecho a recaudar por todo el Open Access, y entonces establecen unos criterios de unos 13,5 millones de euros para recaudar por Cedro, de los cuales 10,8, por virtud del 80-20% que corresponden a universidades públicas y universidades privadas, corresponde a las universidades privadas. Nos va a costar 10,8 millones de euros la siguiente reforma de la propiedad intelectual, haciendo que una asociación privada como Cedro lo que haga es recaude, gracias a una norma del propio ministerio que en teoría tendría que estar defendiendo a las universidades, y ahí tenemos a la señora Lizaranzu, que es la directora general de Políticas Culturales de la Industria del Libro, la historia del libro, estamos hablando de los editores en definitiva, al señor Lasalle, que es el secretario general, y al señor Bert. Y estos 3 señores van a ser los culpables de que nos cueste 10,8 millones de euros del erario que pagamos todos en favor de una asociación privada. Y esto es lo que hay. Os vamos a repetir los números antes de dejaros salir. Bueno, vamos a seguir un poco rápido porque por lo visto tenemos que ir acabando. A mí una última cosa que me gustaría comentar, y es el señor del Prado, que se me ha ido. Lástima, porque cuando hablaba de lo del efecto Matrix me llamó mucho la atención porque yo lo veía como una oportunidad, más que como un problema, ¿no? Y entonces yo lo planteo un poco así, un poco también yo no, con mi total desconocimiento, ¿no?, de lo que significa conservar una obra, pero yo volví a pensar en las películas de Indiana Jones, en el almacén del final, de la Arca Perdida y tal. Yo me imagino las catacumbas del Museo del Prado allí, las obras, y los señores estos con la bata que salen en esa pieza que hace una vez al año Televisión Española, los conservadores del Museo del Prado. Entonces yo me imagino toda esa gente, los 97.000 usuarios que se quedaron en un día escribiendo ahí el Museo del Prado, que alguna obra de 15 años que no ha entrado en un museo en su vida, que además cuesta ahora 14 euros, creo que es otro problema, pero eso ya hablaremos con el señor José Ignacio Bert cuando tengamos la oportunidad. Y me preguntaba esto, ¿no? Digo, toda esta gente que usa Twitter y que pone @Museo del Prado y se dirige al Museo del Prado, a esta gente no hay que capturarlos. O sea, no hay que traerlos al Museo del Prado, aunque sea a través de Twitter. Y todas esas obras que están ahí sin exponer y que hay que restaurarlas y hay que moverlas y hay que son señores con bata y tal, ¿no podemos coger 1 o 2 obras de esas al año y dejarlas un año más? ¿O coger uno de señores de esos con bata y enseñarles Twitter? O sea, como no se puede, habrá que prejubilarlo o habrá que mandarlo. O sea, me entendéis un poco el sarcasmo, ¿no? Pero, joder, esos niños que están en Twitter, en el efecto Matrix ese, no
no habría que hacer algo así. O sea, a mí me parece una oportunidad. A mí me parece una oportunidad. Estas redes sociales, esa cifra que contaba él, o sea, yo que me muevo en ámbitos de 15M y movidas de estas en redes sociales y que tenemos casos de éxito, pero que sabemos lo complicado que es llegar a gente y tal, el que de repente verme que gente me habla, me parece una oportunidad increíble desde el punto de vista de los museos y eso tenéis que aprovecharlo. Entonces quería preguntarle a este hombre, pero no está. Entonces, no sé, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece? No sé. ¿No tendríais que invertir en eso? Más allá de lanzar publicidad y de convocatorias y lanzar agendas y cosas de esas, ¿no? Es un poco lo que lanzaría ya para acabar. Hablamos un poquito y nos tenemos que ir, si os parece. No, para acabar, perdón, lo que hay que decir es que quisiéramos otras leyes de las políticas públicas en las cuales lo que hicieran fuera excepciones en favor de los museos para que vuestro día a día... No estoy acabando, ¿eh? Aparte de convocar un encierro aquí ahora mismo, pero nunca nos sigue nadie, así que... No, pero excepciones para que vuestro día a día, vuestra labor fuera muchísimo más fácil, no estuviera todos los días en un campo minado, que es como es y que es como está, gracias precisamente a que el Ministerio de Cultura lo que no hace es establece, utiliza las excepciones a las que permiten las directivas europeas. No utiliza prácticamente ninguna, pudiendo hacerlo. Bueno, al hilo de lo que decía, hablábamos un poco también por la mañana sobre el tema de los perfiles profesionales de los trabajadores de los museos. Que yo creo que es por donde debería ir el tema de las redes sociales en los museos, porque yo no quiero seguir al MUSAC, lo sigo, ¿no?, en Twitter y tal, pero quiero seguir a la gente que trabaja aquí y que me expliquen ellos de primera mano qué es lo que hacen aquí cada día. Creo que el Museo del Prado podría hacer eso que comentas tú también y creo que así diversificarían un poco todas esas 97.000 seguidores que tienen, pues igual a unos les interesa la conservación, a otros les interesa otra gama diferente, entonces bueno, quizás por ahí sí que... Por ejemplo. Y además tratarías más con personas que con instituciones, ¿no?, que con el Museo del Prado, así en general, ¿no? Es que a lo mejor hay mucho MUSAC sin venir al MUSAC. Es lo que decía yo del museo como espacio físico, ¿no? Si el MUSAC tiene una web y unas no sé qué, y unas historias y tal, donde yo puedo hacer MUSAC y empaparme y conocer sin tener que venir aquí, pues a lo mejor, no sé. Sí, bueno, a mí si en un momento dado me cuelgan el proceso de instalación de una exposición o lo que sea, pues igual me parece más interesante que me cuelguen el programa oficial de actos del... No sé si me explico. Yo, también al hilo de lo que comentas, yo creo que en el caso del Prado, y me sabe muy mal que no esté, no es tanto un problema de las personas concretas, que yo creo que están haciendo un trabajo tremendo, sino de lo que comentaba él del perfil de la institución. Es decir, lo que decía él de intentar estos cambios de marketing, de intentar cambiar la imagen de una marca y que son un fracaso si el cambio es falso. Es decir, si la institución realmente ha cambiado en el interior, este cambio se percibe desde el exterior. Lo que ocurre es que el Prado es el Prado y la primera diapo que ha pasado con el escudo ahí realmente pesada. Y totalmente de acuerdo en que con los dos, en que hay una oportunidad tremenda de conexión, pero esto va a llegar, y es imparable, llegará incluso al Prado y llegará a veces desde dentro. Alguien escuchará a la gente que está dentro, seguro. De los conservadores del Prado con bata, seguro que la mitad llevan un iPhone, la otra mitad de Android y están tuiteando ahí como locos en su vida privada. Profesional. El New York Times, que siempre van... Sí, de acuerdo. El New York Times, que siempre van delante de todo el mundo, son, no sé si el primer periódico, pero debe ser el segundo o el tercero, que pusieron un community manager, que empezaron en redes sociales, tal. Y también han sido el primero que lo han cerrado. No tienen community manager. ¿Por qué? Porque el community manager, su trabajo no era cuidarse de las redes sociales, sino enseñar a los periodistas lo que significaba y cómo podían integrar Twitter y Facebook en sus dinámicas de trabajo. Y en el momento que ha acabado su trabajo, ahora hace otras cosas. Y los periodistas, cada cual tiene su cuenta, evidentemente cuenta oficial, etcétera, con una normativa muy clara de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, que no sé si está escrita o no, pero todos saben muy bien lo que van a hacer y lo que no. Y eso se ha expandido ya, pero esto es una cuestión natural. Esto va a llegar. Y ya hay museos que están trabajando así. Y hay museos en el cual a ti te interesaría hablar con aquel conservador. Sería muy fácil, pero
yo me imagino algunos de los que estamos tenemos en contacto, y tú dile al director de determinado museo que cada conservador va a tener una cuenta y va a poder contar lo que le plazca. Bueno, al final, sí, pero al final él tiene la llave, puede publicar lo que le salga de las narices. Que luego no hay marcha atrás. Una vez que le das la cuenta, que el tío, ¿cómo se la quitas? Y si se la quitas, efecto Barbra Streisand. Pero esto va a llegar. Esto va a llegar y está llegando. Muy bien, creo que teníamos una compañera por allí atrás. Enciende el micro, por favor. Que no he oído muy bien, pero no sé si voy a decir lo mismo, pero creo que no. Creo que en el caso del Prado, bueno, soy museóloga. Pienso, en mi opinión, y supongo que la compartirá bastante gente, que la gestión de redes del Prado es nefasta, absolutamente nefasta. Pienso que el hecho de que tenga tantísimos seguidores por ser un estandarte de la cultura no les da... por ser un estandarte de la cultura no se pueden tomar esto a broma, porque no lo es. Entonces, lo que están consiguiendo con lo que están haciendo es totalmente el efecto contrario. Están consiguiendo el rechazo de la gente que estamos en la red. Primero por ese lado. Segundo, creo que una gestión buena de redes no tiene que ver exactamente con el dinero. Si tienes el dinero, mejor. Pero no hace falta que dejes de restaurar obras. Siempre todo hay que establecer unas prioridades, obviamente. Te voy a parar un segundo. Tengo total desconocimiento de gestión de redes de museo y de la cuenta del Prado. He puesto esto como un ejemplo de... bueno, no, lo digo de verdad. O sea, no tengo ni idea ni cómo no lo he abierto nunca y no sé nada de vuestro trabajo. Te hablo porque sí lo conozco y en general eso se puede dar en cualquier museo, quiero decir. Bien, os cuento nada más. O sea, que es una cuestión de mentalidad. Es cuestión de mentalidad. De tener una mentalidad abierta, de saber lo que consigues utilizando bien las redes y bueno, hay museos, muchos están aprendiendo, lo están haciendo más o menos bien, se equivocan a veces y no ocurre nada, pero hay otros muchos que parecen quedarse anclados en eso y siguen con esa actitud. Y bueno, nada, era mi opinión. Que no hace falta, que no es cuestión de dinero, que es cuestión de mentalidad. En los museos, no solamente en cuestión de redes, sino en un millón de cosas más, en difusión, en relación con el público, en hacer entender que el museo es un lugar para el público, para la sociedad y para el disfrute de todos, más en museos públicos que son de todos. Exactamente. Muy bien. Pues creo que viene el señor Guardia a echarnos. No sé. Sí. Una teoría un poco conspiranoica o esto. Estoy asociando museo donde se expone la obra del artista, emisora de radio donde se expone la obra del músico, ¿no? Hasta ahí podríamos asociarlo. Conozco esto de Twitter que te hace conocer a famosos grandes que tienen todas sus obras registradas con la SGAE. Y los 40 principales, por ejemplo, para poner tus obras, en teoría hacen una especie de encuesta y si gusta tu música te ponen. Eso es en teoría, porque en la práctica me consta, no sé si vosotros y quizás Javis tenga el dato, tienen que ceder entre un 15 y un 20% de los derechos que tienen en las SGAE a los 40 principales para que su música suene en antena. Viendo las obras que no se ven, 200 de 5.000. Me pregunto si no ocurrirá lo mismo en los museos. No, me ha venido un poco la duda. No sé si os costaba a vosotros que sucede esto. No, a mí no me consta. Pues, vamos, no me lo tengo por qué inventar. Los músicos, si quieren salir en emisoras actualmente, tienen que ceder una parte de... Ceden el 100% a las GAE, pero de ese 100% tienen que ceder un porcentaje. Digamos que los emisoras. míos no deben ser tan importantes como para ser mis clientes no son tan importantes como son los 40 principales, con lo cual no he podido comprobar ese dato. Los míos son más perfil bajo. Entonces es un tema que no me consta, no puedo afirmar ni negarlo, no lo sé. Lo que sí que es verdad es que las métricas sobre el mundo de la propiedad intelectual son unas métricas que muchas veces no se sabe de dónde provienen.
empezando por las métricas de los repartos. Las métricas de los repartos suelen ser estudios estadísticos hechos, en el caso de las GAE, de empresas que pertenecían a la propia SGAE. En el caso de Cedro, desconozco a quién pertenecen, pero son estudios estadísticos que luego no se auditan y que lo que hacen es definen de la distribución que luego posteriormente se hace de las recaudaciones de aquellos importes que tú no sabes a quién pertenecen. Por ejemplo, cuando tú haces la recaudación global de las fotocopiadoras o cuando tú haces la recaudación global de derecho a comunicación pública en los bares, tú nunca puedes saber a quién le corresponde porque no puedes saber qué músico ha puesto toda esa serie de bares, ni tampoco puedes saber qué fotocopias se han hecho con una fotocopiadora. Esos dineros, que son derechos colectivos, lo que se hace es se reparten mediante unos muestreos estadísticos que nunca se sabe cómo se hacen. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando, así que aquí tenéis vuestro vale y el que pase por Madrid pues le daremos la charla prometida. Así que gracias a todos. Gracias a todos. Y nada, mucho ánimo a los trabajadores aquí del MUSAC y mucho ánimo a todo el mundo de la cultura, que tenemos una encima importante. Así que nada. Bueno, primero le paso la palabra a Alfredo. Sí, nada, solo quería decir que, Araceli, te juro que nosotros queríamos hablar de redes sociales y de museos, pero somos un poco gamberros, ya lo sabes. Hemos dicho Twitter. Y al final hemos pedido a Estefan que hiciera la diapositiva esa, que pusiera lo de redes sociales y museos para que pareciese. No, yo creo que ha estado muy bien porque, entre otras cosas, se han hablado no solo de redes, sino también de los enredos. Y esa es una parte de las formas y de las maneras de hacer redes que también hay que controlar. Queríamos agradecer de nuevo a Musak, a Araceli y también a Estefan y a Javier que hayan venido y os convocamos a todos al próximo miércoles, día 12, a las 8:30 en la colaborativa. Si tenéis proyectos que busquéis que sean licenciados bajo este tipo de criterios, acercaros, por favor, la entrada es abierta, gratuita, libre y hasta completar aforo. No cabemos tantos como aquí, pero pues eso, varios profesores de la Universidad de León que se dedican a este tema os podrán ayudar y os podrán informar sobre cómo hacerlo. ¿Vale? Gracias. Bueno, solo un minuto más. Quería agradecer a los ponentes, por supuesto, a los participantes, a los que habéis estado aquí, a los compañeros, a Tomás y a Tony por haber hecho el streaming, que lo han hecho fantástico. Felicidades. Esto nos lo han dicho también en Twitter muchas veces. Por los que no se han seguido en streaming, por los que no se han seguido en Twitter. Bueno, deciros que esperamos que poder celebrar la cuarta edición de los encuentros y contar con todos vosotros. También espero que podamos seguir disfrutando de la cultura, porque es lo que nos convierte en sujetos críticos con capacidad de decidir, de renunciar o de seleccionar. Y bueno, deciros que ahora hay para que podamos tomar todos algo juntos en la biblioteca, porque los de cultura también comemos. Así que muchas gracias por estar aquí y hasta pronto.